sesión. Son de Vacas. Bueno, no sé si quieres ver. Buenas tardes, mi nombre es Pilar, soy socia de la Libre y junto a mi asociación queremos dar la bienvenida en este acto junto con el que hicimos el pasado 5 de febrero. Pretendemos aproximar y facilitar el conocimiento de la bicicleta y sus condicionantes a fin de conformar un modelo de movilidad más segura, accesible, saludable y eficaz para toda la población. En aquella jornada del 5 presentamos nuestra propuesta para Madrid, Red Ciclista del 2021. Entre otras cosas, conocimos de cerca el caso de Sevilla y su gran acierto en crear una red ciclista en tan solo 2 años. En ocasiones, traemos la experiencia y la evolución de una ciudad distinta y una capital de un estado como es Londres. De la mano de Aldred, profesora de transporte de la Universidad de Westminster y una de las investigadoras más reconocidas del transporte de Londres. En esta ocasión le acompañan 2 de los mayores expertos de la movilidad de nuestro país, Lois, profesor de la Universidad vinculado al Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, y Corral, ingeniero especialista de transporte de la Universidad, la Ordenanza de Territorio y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Y entretenernos más, les paso la ponencia. Muchas gracias por su apoyo. Buenas tardes. Voy a dar un minuto a nuestra ponente. En primer lugar, quería dar gracias a la Pedra Libre y también a Madrid por cedernos este espacio. Y bueno, pues, por supuesto a la profesora Aldred por venir a contarnos tantas cosas interesantes como va a contar.
Quería hablar simplemente dar 3 breves pinceladas de quién es nuestra ponente. En primer lugar, resaltar el impacto científico de sus trabajos. Esta investigadora acumula miles de citas en revistas científicas. El día de mañana acumulará 2, la siguiente 2, estamos hablando de unas 50, 60 citas mensuales ahora mismo, que es una señal de la capacidad de persuasión de su trabajo y de cómo está llegando a todos los que se dedican a investigar en este campo. El segundo punto, que también explica un poco los porqués de su éxito científico y académico, es la forma que tiene de abordar algunas temáticas y en cuanto a su novedad y con el rigor, extraordinario rigor que las aborda. Son casi siempre aspectos o juegos que han permanecido ocultos o muy poco estudiados en un campo como es el transporte, bastante dominado hoy y hasta hace poco muchísimo y muy centrado en lo que era el estudio del tráfico y reducir a la movilidad de las personas a cuestiones como el tráfico. Ese gran error que todavía seguimos sin recuperarnos, que acarreamos ya más de 50 años, pues llega a ser en sus días. Pues la profesora Aldred lo que hace es desvelar cómo son los desplazamientos distintos, por ejemplo, por motivo de trabajo, más cotidianos, realizados a pie o en bicicleta, bajo una óptica, además, por ejemplo, de análisis de accidentalidad desconocida, como pueden ser las caídas de las personas cuando caminan por la calle, cómo se afectan distintos grupos de población que hasta ahora han sido olvidados y que son los que realizan la mayor parte de los desplazamientos recurrentes día a día en nuestras ciudades. Y además no solo eso, sino que aborda en términos de investigación y acción, es decir, se hace una intervención en un área de Londres y esta investigadora hace un análisis previo de la situación, recopila datos durante y después y es capaz de demostrar con rigor los efectos de las intervenciones. Además, intervenciones que están hechas, como veremos, estoy citando una línea de su investigación, fuera de los centros urbanos más simbólicos que tienen su valor, lógicamente, al hacer políticas de transporte o de movilidad activa, o menos gentrificados, sino donde vive buena parte de la población y muchas veces no precisamente la población con mejor nivel de vida, y demuestra los efectos de las intervenciones en cuanto a amigabilidad, mejora de la calidad del aire, etc. Y por último, quería destacar también su gran impacto social. Es una profesora que sale a la arena, no tiene más que poner su nombre en Google, tiene decenas de entrevistas en televisión, es capaz de hacer la labor de difusión, que para mí como profesor universitario también poco se atreve, y además es posible que escribir un artículo científico como este, que lleva 2 años sacarlo y publicarlo, sea duro, pero luego ser capaz de transmitir esto a gente que no tiene nada más remota idea o que hay que traducirlo a algo, no es tan fácil, y ella lo hace. Además, les recomiendo que vean sus entrevistas en internet accesibles. Y bueno, pues, porque ya para acabar, podemos decirnos un honor tenerla aquí con nosotros y además que va a hacer la ponencia en español, un plus, y bueno, en referencia a nuestra, yo creo que hay que agradecerlo. O sea, que la bienvenida a la profesora. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dar esta presentación, especialmente porque es mi primera presentación en español. La estoy aprendiendo y gracias por vuestra paciencia. Soy profesora de transporte y desde hace 10 años hago investigaciones sobre los ciclistas y los peatones en especial. La siguiente charla es mi opinión, basada sobre mis investigaciones. No es una opinión oficial del gobierno de Londres. Quería hablar sobre el tema del ciclismo y de los peatones en Londres y su periferia, y de los cambios que se han llevado a cabo, así como sus limitaciones, y hay limitaciones. Además, voy a describir brevemente los resultados más importantes de mis investigaciones sobre los efectos de algunos proyectos radicales en la periferia,
llamado Mini Hollands. Para comenzar, quería hablar un poco sobre el contexto del ciclismo en el Reino Unido y en Londres en especial, así como su historia. En el Reino Unido hubo un gran y rápido descenso en el uso de la bicicleta allí, después de la Segunda Guerra Mundial. En 1950, usar la bicicleta era normal para hombres y mujeres, aunque todo cambió muy rápido. En solo 15 años, el número de kilómetros hechos en bici cayó en un 80%, mientras que la población aumentó en un 15%. Desde 1970, el número de viajes en bicicleta apenas ha cambiado. En muchas ciudades europeas existen patrones similares. ¿Y por qué ha disminuido tan rápidamente el uso de la bici? Como en otros países europeos, fue la época del coche. En el Reino Unido, en 1950, casi 1 de cada 4 viajes se hicieron en bici, y estos datos eran similares al número de viajes realizados en coche. En aquella época, solo los hogares más ricos tenían coches. Sin embargo, ahora, 3 de cada 4 hogares tienen coche y solo 1 de cada 50 viajes se hace en bici. Hasta el año 2000, la distancia que la gente viajaba siguió aumentando, hasta que llegó a ser 7 veces mayor que en 1950. Aunque los viajes son más largos ahora, 2 de cada 3 viajes son de menos de 8 kilómetros, pero la mayoría se hace en coche. Después de la Segunda Guerra Mundial, y a menudo todavía hoy en día, la planificación urbana dio prioridad al coche, como en este dibujo. Los peatones al márgenes y los ciclistas desaparecieron en las imágenes y también en la política de transporte. Los ingenieros y los políticos crearon un futuro motorizado con nuevas circunvalaciones, nuevas carreteras, nuevos aparcamientos y destruyeron muchos edificios históricos y también áreas residenciales. Y los resultados. A la izquierda podéis ver un gráfico que muestra un gran aumento del riesgo para los ciclistas entre 1950 y 1970, un aumento de 3 veces en los riesgos para ciclistas por kilómetro. Estos son los años en los que el uso del coche creció y rediseñamos nuestras calles para dar prioridad a los vehículos motorizados. Sin embargo, hemos creado entornos muy hostiles para la gente, especialmente los más vulnerables, niños, niñas, ancianos, ancianos. Es un patrón que apareció en muchas ciudades en Europa y en el mundo, como si nuestras ciudades han vuelto gravemente enfermas gracias a demasiados coches. En el caso de Londres, es también importante entender su escala como megaciudad. La mayoría de sus turistas solo ve el centro, pero hay mucho más. Al interior, en London, es mucho más grande en términos de área que el centro. Y también tenemos la periferia, que es todavía más grande que el interior. Outer London, la periferia, inner London, al interior. La flecha representa mi trayecto al trabajo. Yo vivo en el noreste, en la frontera noreste de Inner London. Es 12 kilómetros. Y desde 1940, la mayoría de la gente de Londres vive en la periferia, no en el interior. Aquí se puede ver una comparación entre Londres y Madrid. A la izquierda, Enfield es
un barrio en la periferia, a cerca de 20 kilómetros de Baker Street, en el centro donde trabajo. La distancia es parecida a la distancia de Móstoles al centro de Madrid. Sin embargo, el viaje en coche toma mucho más tiempo en Londres. Hay muchos atascos en la ruta. En Londres, si usas una bicicleta eléctrica para este viaje, el tiempo es parecido al viaje en coche y con una bici normal es un poco más largo. Esta gráfica muestra la población cambiante de Londres en el pasado y también predicciones para el futuro. Hoy en día Londres crece mucho más rápido que el resto del país y el crecimiento de la población continuará. En 2045 se predice que la población estará entre las 9 millones y media y los 13 millones y media de personas. Habrá entre 1 y 4 millones de londinenses más, lo que es una señal de salud económica y a mí parece algo muy bueno. Sin embargo, el tráfico en la hora punta es cada vez más lento. La contaminación del aire ha llegado a límites fuera de lo que es legal y el transporte público a estas horas está muy a menudo lleno de gente. Y no hay espacio para más coches. La razón clave por qué el gobierno de Londres se interesa en la bicicleta no es la salud ni tampoco la sostenibilidad. De hecho, es porque no hay espacio para millones de coches más, ni tampoco para millones de viajes más en transporte público. Necesitamos otras soluciones. Pero mucha gente no quiere usar una bicicleta en estas condiciones. Aun si las velocidades de los vehículos son lentas, usar la bici en estas condiciones no es cómodo, ni seguro, ni rápido. Ahora quiero hablar un poco de historia más reciente para explicar la situación en Londres y su organización. En Londres no tenemos solo una autoridad de transporte, ni tampoco 2 o 3. De gran importancia y también un gran problema para nosotros es que hay 37 autoridades en esta ciudad. Hay 33 municipios y la gran mayoría de calles, 95%, están controladas por el municipio correspondiente. También está lo que se llama Transporte de Londres, que gestiona 5% de las calles. Estas son las calles con mayor tráfico. También son importantes para los ciclistas y los peatones Royal Parks y Canal River Trust, que controlan los espacios verdes con rutas no motorizadas, como ríos, canales y parques en el centro. Muchas organizaciones, es muy complicado. Y los distintos municipios tienen actitudes distintas hacia el transporte y hay consecuencias para los viajeros. Por ejemplo, yo voy al trabajo de mi casa en Hackney a mi despacho en Westminster y tengo que cruzar 4 municipios. Es un trayecto de 12 kilómetros, una distancia que no es rara en Londres. Durante la mayor parte de mi trayecto voy por calles muy tranquilas o en algunos casos uso carriles bici. Hackney, Islington y Camden no son perfectos, pero tengo una buena ruta en los dos. Pero en Westminster todo cambia. Tengo que usar calles llenas de vehículos aparcados y en marcha, y en casi todos el límite de velocidad es de 30 millas o 42 kilómetros por hora. En los dos otros municipios, el límite es de 30 kilómetros por hora en casi todas las calles. En Westminster también hay muchos problemas si vas a pie. Hay muchos semáforos sin color verde para los peatones y se pueden ver a los peatones correr
para evitar los vehículos. Entre 1986 y 2000, Londres no tenía gobierno regional, solo los 33 municipios. En 2000 la situación cambió con la creación del Greater London Authority, una autoridad regional por Londres. Aunque los municipios consiguieron dirigir muchos aspectos de la política, la nueva autoridad empezó a organizar el transporte pan Londres. He dicho que la mayoría de las calles están controladas por sus municipios locales. Pese a este hecho, la gente londinense todavía piensa que el alcalde es el responsable del transporte en toda la ciudad. Y esto no es completamente erróneo. El alcalde recibe fondos del gobierno nacional y de peajes y tarifas, lo que le permite dar una parte a los municipios para el transporte. Él tiene el control de la mayoría de los gastos. En décadas recientes ha habido un aumento del uso de transporte público en azul, las bicicletas y los peatones en verde. Por el contrario, los viajes en coche en rojo no han aumentado. Pese a un crecimiento de población de casi 2 millones de personas. En 1996, 52% de viajes de londinenses se hicieron en coche, pero ahora solo 38% de viajes se hacen en coche. Eso no se pudo predecir según nuestros modelos de tráfico. No es fácil identificar y separar causas y efectos, pero hubo cambios radicales en la política de transporte que comenzaron en los años 90 y siguieron más fuerte después de 2000. Muchos de ellos han reducido la prioridad dando al coche privado, como el peaje en 2003. Desde este año, los conductores deben pagar para entrar a la zona central los días entre semanas. En estos años hubo mejoras en el transporte público, como carriles bus, principalmente los autobuses, con un aumento de carriles bus, incluso carriles bus que funcionan 24 horas. También los ferrocarriles. Desde 2000, Transporte de Londres ha intentado encargarse de más servicios para mejorarlos. Estas mejoras persuadir a la gente de usar coche. Por supuesto, el peaje introducido en 2003, pero también hubo una resignación del espacio. Se perdió espacio para los coches entre 2000 y 2010. Especialmente en el centro, donde se redujo el espacio para los coches en un 25%, la línea en rojo. Los principales beneficiarios fueron los usuarios del autobús y los peatones. Por ejemplo, en algunas calles, un carril para el tráfico general fue reasignado para los autobuses. Un ejemplo de reasignación de espacio para peatones. Durante años, el norte de Trafalgar Square estaba lleno de vehículos, pero en 2003 fue peatonalizado. Y ahora, mucho más tranquilo. También en este ciclo ha habido un aumento del uso de bici. En los primeros años del siglo se hizo muy poco para los ciclistas. Pese a esto, el uso de bici, la línea verde, empezó a crecer poco a poco, desde un porcentaje muy bajo. El uso de la bici se duplicó entre 2000 y 2013, de un 1% a un 2% de los viajes que se hacen en la ciudad por los habitantes. Sin embargo, cada vez más, los ciclistas fueron visibles en las calles del centro de Londres. Los ayuntamientos empezaron a pensar en las bicicletas, pero
pero sin tener ninguna experiencia, inicialmente sin fondos y a menudo sin la voluntad de quitar el espacio de los coches para dárselo a los ciclistas. Y esa actitud de que los ciclistas debían usar la calle con otros vehículos tenía y los desafíos y problemas que les siguen. Aquí podéis ver el cambio de cifras en el centro en la hora punta. En el año 2000 había 11 o 12 veces más coches que bicis en el centro de la ciudad. En 2011, sin embargo, solo había 2 veces más. Todavía solamente 2% de viajes en la totalidad de Londres en bici, pero muy visible en el centro. Pero tuvimos un problema. No sabíamos cómo diseñar las calles y las carreteras para el ciclismo. Esta diapositiva muestra la tapa de nuestro manual nacional en este sujeto. Esperamos impacientemente la nueva versión. Se publicará pronto, espero. Las imágenes son muy importantes. Nos muestran quién es el usuario imaginado y igualmente importante quién no es el usuario imaginado. Y esta etapa muestra muy bien quién era y a menudo todavía es el ciclista en las mentes de los diseñadores, los ingenieros y los políticos y también el público, por supuesto. Un ciclista, un hombre de unos 30 años, viajando solo y rápido al trabajo con ropa deportiva y casco muy intrépido, como esta. Y es 1% de la población, no es la población en general. Aquí también, en 2010, la imagen del ciclismo en Londres era de un hombre joven, atlético y valiente, pedaleando en las calles al lado de furgonetas, de autobuses, de camiones. Estas imágenes sugieren que solo es una revolución para algunos de nuestros ciudadanos, no una revolución para todos y todas. Y los resultados en el diseño de carriles. Eso es una autopista superciclista versión 1, construida hacia 2011. Ese tipo de infraestructura solo es para el ciclista, no para la gente en general que podría usar la bici a la escuela, por ejemplo. Y también muestra el rechazo de asignar más espacio para las bicis y menos para coches. Esta infraestructura no fue barata. Decíamos que teníamos la pintura azul más cara del mundo. Sí, no fue barato. Por eso, creo que un cambio de mente y voluntad política para restringir al coche son al menos tan importantes como un crecimiento de fondos. Londres falta mucho todavía, pero en gran parte de la lucha para mí es definir el objetivo. Y ahora casi nadie defiende esta sección de Cycle Superhighway 1 como una buena ruta. No es nuestro objetivo. Esos eran los años en los que el alcalde anterior, Boris Johnson, que fue un ciclista, dijo que habría una revolución en el ciclismo. Y algunos le creyeron. En las calles se ven cada vez más ciclistas, aunque muchas calles eran incómodas y inseguras, incluso las supuestas rutas ciclistas. Por eso se produjo un aumento de manifestaciones para que se creara una infraestructura protegida y para dar más prioridad a ciclistas y a peatones. En 2012, la organización de ciclistas en Londres, London Cycling Campaign, lanzó una campaña llamada Go Dutch,
en la que se pedía una infraestructura protegida, como en los Países Bajos. También hubo una campaña independiente y innovadora, Londoners on Bikes, en la que se pedía a los londinenses que fueran a votar en bici para políticas a beneficio del ciclismo. Y en 2013 apareció este documento. El Cycling Vision fue un gran cambio de estrategia y empezó a cambiar la imagen del ciclismo en Londres. Es el Cycling Vision de transporte de Londres. Se propuso un programa de intervenciones, algunas muy ambiciosas, y el aumento de los fondos. La tapa fue esta imagen de un carro bici futura cerca al río, de la Torre de Londres al Parlamento, e incluso más allá. Y cuando vi esta imagen, pensé que jamás lo vería en la realidad. Pero fue muy controvertida, pero finalmente la construyeron. Aquí tengo ejemplos de lo que llamamos Cycle Superhighway East-West, autopista superciclista este-oeste. Antes y después. Y para mí es muy importante que los carriles bici tomen el espacio de coches, no de peatones, como aquí. Y también, antes y después, el espacio para peatones es igual, antes y después, pero después hay menos espacio para coches. Y muy controvertido, por supuesto, muy controvertido. En el año 2000, Londres gastó unos 3 o 4 millones de libras en el ciclismo, una libra por cada 2 habitantes. Hoy en día, esta cantidad supera los 100 millones por año. Este dinero es importante en sí mismo, claro, pero quizás tan útil en una ciudad como Londres. Estos niveles de inversiones sugieren que el ciclismo sea un sistema de transporte importante para la ciudad, como los autobuses, por ejemplo, que reciben 600 millones por año. Y eso también ayuda en cambiar la norma social. En Londres todavía la bici es estigmatizada. Y los resultados iniciales. Hemos visto un aumento grande y casi inmediato de ciclistas que usan esta nueva infraestructura protegida. Por ejemplo, en el puente de Blackfriars, allí, antes había más de 5.000 ciclistas en hora punta, mañana y tarde juntas, pero ahora hay más de 8.000. La mayoría de ciclistas usan la nueva infraestructura, lo que no es obligatorio en el Reino Unido. Esta foto muestra el puente de Blackfriars, donde en hora punta casi 3 en cada 4 vehículos que cruzan el puente son bicis. A mí me parece un indicio de la ciudad del futuro. Si se crea un espacio para las bicis que sea ancho, seguro, cómodo y con prioridad. Importante. Y eso todavía es posible hacerlo en Londres, la ciudad en la que durante años los ingleses decían tienes que estar especialmente loco para usar una bici allí. Y yo lo he escuchado muchas veces. Pero Londres no tiene todavía una red conectada para bicis. Y las investigaciones sugieren que cualquier vacío en la red, y hay muchos vacíos, puede afectar más a los grupos que actualmente en Londres usan menos la bici, como las mujeres. Si queremos reducir las desigualdades sociales en el ciclismo, tenemos que terminar la red. Y hay muchas desigualdades espaciales también. En el centro, en la hora punta, hay muchas bicis
miles en embankment y en los puentes. En algunos barrios interiores, como Hackney, también, pero es muy distinta en la mayor parte de la periferia. En lugar de haber 3, 4 o incluso hasta 10.000 ciclistas en hora punta, no hay más de 100 o 200 o menos. Es muy, muy desigual. Este gráfico muestra los niveles del ciclismo por municipio y en mi municipio, Hackney, el 7% de los trayectos se hacen en bici y el 15% de viajes al trabajo. Estas cifras vienen de una gran encuesta regular de habitantes e incluye viajes a pie también. Hackney ha hecho un buen comienzo, pero hay todavía muchos municipios, especialmente en la periferia, donde menos de 2% de viajes se hacen en bici. Pero hay mucho potencial. Transporte de Londres ha llevado a cabo investigaciones sobre el potencial de la bici y de caminar. Su modelo está basado en las características de viajes y de viajeros. Principalmente, la distancia es muy importante. Si un viaje es muy largo, no es muy probable que el viajero use la bici. Potencial, para mí, es un concepto importante, especialmente para municipios, pueblos, ciudades y países en los que los niveles del ciclismo son bajos. Con una mesura de potencial, podemos entender los niveles de ciclismo que podríamos lograr con realismo, sin esperar que mucha gente vaya a ascender montañas cada día. Y en Londres, el análisis muestra que podríamos ver una transformación real en los niveles de ciclismo, especialmente en la periferia. Solo 1, 2, 3% de potencial es realizado. Hay mucho más potencial. La distancia y los gradientes no representan las barreras principales que obstruyen el uso de la bici. Pero es curioso y desigual que la periferia sea más peligrosa para los ciclistas que el interior, que es más segura. Londres no es una ciudad perfecta para hacer ciclismo en cualquier lugar, pero hay municipios en los que la prioridad se da siempre y obviamente a los vehículos motorizados, y la velocidad es siempre más importante que la seguridad de peatones y de ciclistas. Por ejemplo, en cruces llenos de coches en los que los peatones deben cruzar en 4 o 5 etapas. Pero hasta ahora, la mayoría de las inversiones benefician al interior o al centro. Solo un programa dedicado a los mini-Hollands, pequeños Países Bajos, que comenzó en 2017 y beneficia a la periferia. Esto es un programa radical y controvertido en la periferia que propone mejoras para ciclistas y peatones. Y finalmente, quería compartir algunos resultados de una encuesta que dirijo estudiando estos mini-Hollands. A mí me parece muy importante que recojamos más datos sobre el transporte activo, incluso los riesgos, los beneficios, el potencial y los efectos de los programas. Si solamente tenemos datos sobre los coches, solo planificaremos la ciudad para coches. En Londres, pienso que los datos y las investigaciones son muy importantes para nuestra transformación, pero soy investigadora. El programa da aproximadamente 100 millones de libras a 3 municipios durante 5 años y comenzó en 2017. Estos fondos representan más o menos 25 libras o 30 euros por habitante al año, algo muy parecido a las ciudades holandesas. En cuanto a los niveles del ciclismo, Kingston estaba por encima de Londres en general, Waltham Forest estaba al mismo nivel y Enfield por debajo.
Estos municipios son muy diferentes al centro, son suburbanos y además en Enfield y en Waltham Forest existen niveles altos de pobreza. Aquí podéis ver rutas futuras y rutas en progreso en Enfield, uno de los municipios. El mapa incluye 9 carriles bici protegidos en rojo y también nuevas rutas en espacio verde o calles tranquilas. Podéis ver aquí dos ejemplos de los cambios. Arriba, una ruta nueva en Leibridge Road, en Waltham Forest, con un carril bici nuevo y también mejoras para peatones, como bancos más anchos y cruces mejores. Debajo, Orford Road, donde se ha restringido el tráfico motorizado. Ahora, en lugar de furgonetas, camiones y coches, vemos peatones, niños, mascotas y ciclistas, sin miedo a los vehículos motorizados y mucho más tranquilo, sin el ruido de claxones. Pero igualmente importantes son muchos cambios más pequeños en los barrios. Este dibujo muestra el uso de algunas restricciones al tráfico motorizado, usando el mobiliario urbano como macetas y balizas. En este barrio había miles de vehículos no locales en algunas calles residenciales para evitar atascos. Pero ahora la mayoría del barrio es mucho más tranquila porque los vehículos motorizados deben usar las calles principales. Este es un ejemplo después, antes y después de uno de estos cambios. Han construido un parque pequeño en el barrio, han puesto plantas y aparcamientos para bicis y un espacio para jugar o sentarse en lugar de espacio para coches, como las superías en Barcelona, pienso. A lo largo del barrio han reducido el número de coches atravesando por un 56% en total. Este gráfico muestra los cambios en calles individuales en la cantidad de tráfico motorizado cada día, antes y después de las restricciones. Es a menudo difícil imaginar lo que estas cifras significan, pero una cifra de 2.500 vehículos o más por día en una calle pequeña residencial sugiere que muchos conductores no sean habitantes y no es su barrio, y tampoco no sus vecinos ni sus niños caminan allí. Y equivale a quizás uno de estos vehículos cada 15 segundos en la hora punta. Otro ejemplo, una parte de Orford Road que ya os he mostrado. Con plantas, con restricciones, hay más espacio para peatones y ciclistas. Estos cambios se dirigen directamente a la gente y les hace pensar que la seguridad y comodidad de los peatones y los ciclistas es más importante que las ventajas de los conductores. Y en Londres, especialmente en la periferia, eso es realmente radical. Y, al mismo tiempo, muy controvertida también. Hubo manifestaciones contra los cambios, incluso ataúdes para decir que el barrio moriría sin el libre movimiento de los coches. Las consignas todas son muy intensas. Otras consignas hablan de los mayores daños desde el Luftwaffe o comparan las restricciones de los coches con el muro en Berlín. Me interesaban mucho estos cambios y cuáles serían sus efectos. Por eso diseñé una encuesta para investigarlos, la encuesta People and Places, personas y lugares. Usa un método llamado experimento natural para investigar si y cómo la proximidad a las infraestructuras nuevas afecta cómo viaja la gente y sus puntos de vista sobre el transporte y su barrio. El método compara
un grupo de participantes que han experimentado una intervención con un grupo de control antes y después de la intervención. En esta manera podemos aislar los efectos de la intervención a través del tiempo, línea de base año 1, año 2 y continúa. Por cada intervención aquí es complicado y grande, tenemos 3 grupos: control, baja dosis, alta dosis. Baja dosis significa que el participante vive en el municipio Mini Holland, pero todavía no hay intervenciones en su barrio. Alta dosis significa que el participante vive en el municipio Mini Holland cerca de intervenciones. Y en el grupo control, los participantes viven en otros municipios en la periferia. Como veis, Waltham Forest, en el noreste de Londres, hubo más cambios que en los otros 2 municipios, los que experimentaban aún más desafíos. No es un programa fácil a implementar. La encuesta incluía una sección muy importante en la que se preguntaba sobre los viajes realizados durante la semana previa para comparar cambios entre grupos. Pero también hay otras preguntas sobre el entorno del barrio, opiniones sobre tipos de transporte y inversiones en ellos y preguntas demográficas. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre las actitudes en los distintos tipos de transporte, podemos ver aquí algo de potencial. En los 3 municipios con intervenciones, es parecido en otros municipios también. Entre 25 y 28% de los participantes en la encuesta dice que quería usar la bicicleta. Lo que decimos ¿puedo continuar o no? Casi bien. Solo tengo 5 minutos. ¿No? Gracias. Sí. Eso es suppress demand o demanda suprimida. La gente quiere usar la bicicleta, pero no lo hace en este momento. Esta cifra es mucho mayor que para otros medios de transporte. Aquí están nuestras preguntas sobre las opiniones del barrio. Algunas tratan de ciclismo, otros de caminar, otros de calidad de entorno, como por ejemplo la contaminación del aire. Cada año preguntamos a los participantes si fueron de acuerdo o no con estas 14 declaraciones y podemos investigar si hay cambios en estas opiniones, tan como en los viajes. Aquí podemos ver las actitudes en la línea de base. No tengo tiempo de describir todo, pero he resaltado las 4 preguntas que tratan sobre las bicis, como mi barrio es seguro para un niño de 8 años en bicicleta. Menos de 0 significa que la media respuesta es negativa. Generalmente la gente pensaba que su barrio era peligroso para los ciclistas a causa del tráfico motorizado. No quiere que comparte las calles con muchos vehículos motorizados y ni tampoco que sus niños la compartan. En el grupo alta dosis especialmente hemos visto una mejoría en estas cifras después de las intervenciones. Y el programa tiene éxito en su objetivo clave de aumentar la cantidad de peatones y ciclistas. De hecho, he tenido un efecto fuerte sobre lo que llamamos transporte activo. Aproximadamente 40 minutos más en media por semana en el grupo alta dosis, comparado con el grupo de control.
El aumento apareció en el primer año y fue mantenido en el segundo. La mayoría, en términos de minutos, fue más tiempo a pie, lo que muestra las sinergias entre peatones y ciclistas. Si restringimos coches y restringimos el espacio para peatones y ciclistas. Y importante también, en el segundo año de la encuesta, hemos encontrado una reducción en el uso del coche, pero solo en los barrios con restricciones nuevas para el tráfico motorizado. Sugiere que necesitamos una combinación de intervenciones. Los carriles bici en las calles grandes y barrios restringidos para el tráfico motorizado parece una fórmula efectiva, aún en la periferia, sin tradición del ciclismo. Conclusiones. Hemos visto cambios radicales en Londres, pese a oponentes poderosos con voces fuertes contra el ciclismo. Hemos cambiado el discurso y generalmente ahora no hablamos de los ciclistas, una minoría que usa la bici ahora, sino el ciclismo, con la actitud que el ciclismo es para todos y todas. Y muy importante, ahora el gobierno de Londres acepta la idea que el ciclismo sea un sistema que podemos y debemos planificar. No es una elección individual, necesita infraestructura y condiciones así que todas edades y todas habilidades pueden participar. Y podemos ver impactos iniciales rápidos y positivos, incluyendo en la periferia, con programas ambiciosos. Pero Londres todavía falta mucho y necesita una distribución más igual de la infraestructura y los riesgos y los beneficios de transporte, en ciclismo y en general. Tenemos que hacer más para restringir los vehículos motorizados en los barrios y para proteger los ciclistas y los peatones en las avenidas principales. Necesitas una ciudad para la gente, incluyendo la gente en bici, pero la gente en general, no para coches. Y si tenéis preguntas, seré muy contenta de contestarlas si puedo, que habléis lentamente. También estoy contenta de responder de correos electrónicos más tarde, si quieres. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, me he colado. En realidad no pensaba, pero no lo puedo resistir. Os he contado muchas veces, cuando hacía los foros hasta junio del año 2017, que Londres era mi segunda ciudad. Y bueno, pues al final, hoy me ha dado tiempo, he acabado pronto, a pesar de haber ido andando de Cibeles hasta Príncipe Pío, porque quería llegar a casa y hacer esto. Entonces, me he hecho una selección de 24 imágenes, pero que fue de una de mis visitas habituales que tengo a la ciudad, porque tengo a la familia allí hace 30 años. He ido viendo, va a ser como las impresiones de un madrileño en Londres, que es un madrileño que se ha dedicado a la planificación de la movilidad ciclista estos últimos años, hasta hace un año y pico. Y bueno, pues no me voy a enrollar mucho porque lo importante es hacer un debate, pero voy a poner unas imágenes, digamos, que ilustran un poco pues, de mis movimientos de junio de 2017,
pues a veces yendo encima de un autobús o a veces paseando de un museo a otro, o sea, como si fuera alguien que conoce la ciudad pero que en el fondo tiene todo el tiempo libre. Entonces, bueno, a ver si logro sacar esto, porque, a ver, yo creo que si pincho la primera, me saldrá, ¿no? ¿O no? Ya la vi. Ah, ok. Ahí ya está. Y luego ya. Ya está. Perfecto. Bueno, salida por la mañana, un eje principal que conecta un barrio de la periferia de Londres, alguna vez lo he puesto, que es la zona de Camberwell Peckham con una de las entradas con Elephant and Castle. Es un área del centro de la ciudad desde donde se entra a Victoria Station y es un eje importante de la ciudad. Yo lo he conocido esto con menos prioridades para el transporte público y bueno, aunque veis hay una prioridad de un ciclista que va por un espacio que tiene unos horarios para que permite utilizarlo conjuntamente el carril de autobús y bueno, pues hay una cierta coexistencia, pero lo que sí que hay es un respeto absoluto, no hay nadie que se le ocurra parar hacer una carga y descarga pirata o cosas de esas como tenemos en la ciudad de Madrid. Bueno, otro eje de ese barrio de la periferia de este ya se nota que hay menos tráfico, son las 10 de la mañana desde el autobús, segundo piso. Bueno, en ese tipo de vías donde se ve que hay una prioridad de autobús, solo hay un carril de coche. Yo es algo que no he logrado en estos años que me he tirado aquí trabajando para ahora Madrid, en algunas calles. Dejar un carril de coche, no pasa nada, aunque sea un eje que une un distrito de la periferia con la ciudad, porque aquí a las 5 y pico de la tarde hay bastante tráfico, como algunas de las imágenes que ha puesto Leche. Bueno, el ciclista está pasando por encima de una parada de autobús, pero tiene una señalización perfecta que cuando el autobús está parado, el carril, digamos, funciona por la izquierda, tiene un pictograma y se respeta, o sea, tiene prioridad. La bicicleta sobrepasa el autobús y va andando a bolillo, como se suele decir. O sea, ojo, el tema de las consistencias es importante. En otro eje, también es un eje que tiene mucho, también desde ese distrito del Software, bueno, pues está el mismo tipo de tratamiento, ¿no? de consistencia, en este caso sin prioridad. Bueno, en la banda de autobuses también van los ciclistas, pero se ve que hay algunos más, ¿no? Bueno, continuando por ese eje, llega un momento, apenas es una foto también de las 10 y pico de la mañana, que ya ha bajado el tráfico de acceso al centro de la ciudad. Ahí es donde es un comienzo de una supercyclist, ¿no? Bueno, se ve que es súper potente, tiene un andén donde van las bicicletas, eso lo habéis visto en alguna de las imágenes que os ha puesto Rachel. Estas ya son en área más central, ya ha pasado el río, ya ha pasado el río Támesis, ya entrando en áreas del centro de la ciudad. Bueno, pues hay una parada de autobús y hay una vía para sobrepasar la vía ya con una señalización específica que te permite diferenciar. Y bueno, pues sí, va un camión al lado, pero en el fondo tiene su espacio y potente la bicicleta para sobrepasar. Movilidad de proximidad. Es importante el que gente que pueda utilizar el barrio tenga las referencias de qué itinerarios puede utilizar, aunque sea en áreas simplemente con pequeñas medidas de calmado del tráfico, para reducir la velocidad a 20 millas hora. Serían nuestros 30, algo que la ordenanza de Madrid está aprobado y espero que pronto empiecen a ponerse en la práctica algunas de estas medidas que permiten bajar la velocidad del tráfico y entonces por lo menos las vías, las quiet route de los ingleses las empezamos a replicar en Madrid como calles tranquilas donde se puede ir con todos los medios de transporte.
Bueno, esto también lo podemos ver en Barcelona, no solo en Londres. Es que cuando una vía ciclista o una vía peatonal atraviesa un canal de tráfico, tiene que tener una perfecta señalización. Bueno, aquí a veces no utilizamos ese tipo de esquemas. Eso sirve también para hacer muy visible que la bicicleta tiene una infraestructura continua dedicada a ello. Bueno, ya el tema de... empiezan a aparecer más ciclistas en un área de una estación. Es una estación de la periferia, pero tiene un equipamiento ya potente, es Clapham North, tiene un equipamiento para poder aparcar la bicicleta, viaje de proximidad, de donde tú puedas ya intercambiar, hacer una intermodalidad para utilizar una red de cercanía, digamos, ¿no? Son los ferrocarriles de allí. Uy, esta se me ha repetido, no sé por qué. No pasa nada, lo hemos probado 2 veces. Bueno, pues están esperando. Ya estamos entrando en una hora punta de tarde. Una hora de punta de tarde y estos pelotones, a veces, era una vía que cambiaba, por había unas obras y tal, pero habiendo obras, habían hecho un esquema que te permite no romper esa gran supercycle, sino que te permitían esperar allí, cambiarte para poder darle continuidad. Nosotros a veces eso ni lo hemos pensado. Bueno, las supercycles ya estamos entrando en la hora punta, y no en la hora punta que decía de los 4.000 o los 8.000 ciclistas de Blackfriars. Esta en la vía del río, bueno, era un poco ya pasada la hora punta, pero yo llevaba tiempo alucinando con el número de ciclistas que iban contando. Llegó un momento en que iba desde la Tate, la Classic, hacia el plan turista. Esto, si alguno vais a Londres, estoy haciendo el artículo. Un recorrido que me encontré en paralelo a una vía muy utilizada, pero que era el viaje de vuelta al trabajo, del trabajo a casa, hacia el oeste de la ciudad. Y la fui recorriendo como casi cerca de una hora de andar, y llegó un momento que cuando llegó un cuarto de hora que pasaba tantos ciclistas, digo, me voy a poner a contar. Y dice, bueno, pues nada, me puse a contar ciclistas y coches. Íbamos 3 de la familia, y bueno, pues alguien se encargaba de los coches y yo me encargaba de los ciclistas. Bueno, te voy a contabilizar así como aproximadamente de media hora. La media hora ya multipliqué por 2 y me salieron aproximadamente unos 1.800 ciclistas, y coches se quedaron bastante más bajos, ¿no? Bueno, a mí este tema me alucinó, porque llegó un momento que empezó a haber de todo. Empezó a haber, pues eso, los rixos, gente que ya metía el negocio para mover viajeros, y estas imágenes eran bestiales según íbamos llegando a esta imagen que ha puesto Rachel. Bueno, pues están esperando el semáforo para llegar a Westminster, aquí de la vía del río. Conté aproximadamente 180 personas en cada golpe de semáforo. Si les lo van multiplicando por fases de semáforo, uno que es ingeniero de caminos y lo ha hecho cuando estaba en el área de movilidad, pues te salen, bueno, pues un montón. O sea, divides el ciclo de 1 minuto, lo multiplicas por 60 y te salen bastantes ciclistas en cada golpe, más los que pasan de largo, porque no todos se paran. O sea, que algunos, quiere decir que al final había más de 2.000 y pico ciclistas en aquel momento. Y ya digo, bueno, son las imágenes, como veis, aquello no va de broma. Yo empecé a alucinar con esta imagen, que era en la vía que pasa muy cerca de la Tate Classic. Después de ver una expo de Hackney hace un año. Bueno, pues nada. Y ya no quiero contar más. Es, digamos, como las experiencias de un madrileño, ciclista madrileño y planificador de la ciudad de Madrid. Bueno, pues para mí fue potente. Tenía el orden de 800 fotos y he hecho una selección de 20 tantas en esta línea. Bueno, son las imágenes y yo creo que ya con esto, ahora si queréis, pues yo me siento y ayudamos a Rachel a hacer el debate, porque ahora os toca preguntar.
escuchan? Sí. Buenas tardes. Quería hacer un comentario, y es que me ha llamado la atención que hablabas de que no es problema las cuestas, los gradientes. Siempre se ha dicho por desconocimiento del mundo de la bicicleta que Madrid no está hecha para la movilidad en bicicleta por las numerosas cuestas. Menos morirse, todo tiene una solución en la vida y la bicicleta eléctrica hace que ese problema deje de existir. Pero mi intervención con el micrófono es para decir algo que creo que no es subjetivo. Voy a explicar mi caso concreto de cómo he venido aquí, porque creo que ese es el principal problema de la movilidad ciclista. A ver, cuando he recibido el correo electrónico de esta ponencia, lo primero que se me vino a la cabeza es venir aquí con mi bicicleta. Tiene lógica. Esta mañana llamé por teléfono a Casa de Vacas para preguntar, ¿la bicicleta la voy a perder de vista? Porque mucha gente utiliza una bicicleta vieja, mala. En mi caso, estoy casi obligado a utilizar una eléctrica de alta gama por mi discapacidad, por artrosis. Tiene muchos accesorios y creo que, aprovechando, creo que es Carlos Corral, ¿verdad? Sí, que es político, además de ingeniero. Bueno, ya no soy político. Bueno, pero tiene cierta influencia. Creo que la reivindicación del colectivo ciclista es muy importante que se centre, entre otros puntos, en que haya una mayor permisividad del acceso con la bicicleta. Y ahora voy a decir algo que creo que es muy relevante, señores. Yo estaba viviendo aunque soy madrileño castizo, estaba viviendo en Cataluña, y allí sí digo que prohíben el acceso con una bicicleta a un centro deportivo, se llevan las manos a la cabeza. No es posible. Tots mal de la cara. Estáis mal de la cabeza en Madrid. Yo he llegado a llevar al pleno municipal, a través de distintos grupos parlamentarios, este tema, y me dicen que el problema es económico. Incluso he llegado a estar en mesa redonda con juristas del Ayuntamiento de Madrid. Me dicen que sería subir las entradas. O sea, es absurdo que un muchacho que va a hacer uso de un polideportivo le pida prestado el coche a su padre porque no se atreve a ir con la bicicleta. Yo me he llegado a encontrar con personas de clase media que me dicen, tenemos el capricho de haber comprado una bicicleta de alta gama, pero no podemos permitir dejarla en la calle, porque es un riesgo. Es que casi nuestro coche de segunda mano vale menos. Entonces creo que tanto Pedalibre como otras organizaciones en pro de la movilidad sostenible en bicicleta, creo que tienen que centrar sus esfuerzos en que haya una mayor permisividad en la custodia o el acceso a distintos centros con la bicicleta. También quiero reivindicar algo que es de sentido común. Yo, además de ciclista, también soy automovilista como casi todos. Es decir, a veces hasta colaboro con un amigo en llevarle una gran furgoneta. Nunca hay que ir en detrimento ni restringir el uso de vehículos a motor, porque son la sangre de la economía. Es decir, se puede luchar en favor de la movilidad sostenible en bicicleta, pero nunca en detrimento de los vehículos a motor, porque dan vida a la economía. O sea, no pienso que es un error reducir calzada. Es decir, se puede ampliar carriles bici, pero no en detrimento de los coches. Y dicho esto, me siento muy satisfecho de que se organicen actos como este en favor, que soy activista en temas de bicicleta. Muchas gracias. Sí, perdón. No sé si es mejor, Miguel, que se acumulen. Sí, como decimos, porque es más cómodo. Lo único, procurar las preguntas y tal que sean lo más breves posible para así que sea el mayor número de personas las que puedan participar.
pregunta que voy a hacer es un poco para si quitamos estos carriles de coches para la bicicleta, mi pregunta es si se pueden hacer por tapones de coches. Y si para evitar esos tapones de coches se podía aumentar para evitar ese tapón de coches se podía aumentar la velocidad de los coches de 30 a 50. Si eso sería eso posible, ¿no? Porque claro, me pasa a mí que una gama de coches tan potentes, reducirlos a 30, creo que no tiene mucho sentido. Creo que la velocidad antigua de poner un máximo de 50, creo que es más rentable que estos carriles 30, que creo que no tiene por ningún sentido. Pues muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a los tres y especiales a Rachel. Thank you very much for the speech. Yo quería preguntar a Rachel un par de cosas sobre el estudio de las mini Hollands que hicisteis. ¿Qué dificultades encontrasteis de implantación en los municipios? Puedo imaginar dinero y política, pero alguna inesperada. Si encontrasteis alguna barrera en la implantación en los municipios. Y una segunda pregunta, si hubo algún dato en la encuesta que os llamara la atención o algún sesgo para extrapolar los datos al resto de la población, que no esperabais. Si la encuesta la contestado por un perfil más joven o no sé, o si encontrasteis diferencias en cuanto a género, edad en esos 2 años de estudio. Me resulta muy interesante. Muchas gracias. Si nos preguntas, si hay mucha diferencia de uso entre verano e invierno, o sea, entre buen tiempo y tiempo invernal, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Madrid se nota mucho, soy usuario de bici y se nota muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando llueve, creo que allí no es tanto, pero no he visto ningún dato sobre el uso en tiempo de invierno y el uso de la bici en tanto tiempo de verano. La segunda pregunta es si es factible o, bueno, si merece la pena un sistema público de bicis de alquiler como existe aquí en Madrid, o piensas que ya no es necesario. Sí, gracias. Bueno, vamos a ir intercambiando contestaciones. La primera queda doble. Voy a hablar del tema del acceso a los polideportivos. Además, en general, ¿a cualquier sitio? Bueno, no, los polideportivos, los colegios, equipamientos, centros colectivos, digamos. Eso es muy bien. Toda la razón, te voy a dar toda la razón. Yo he venido el metro. Bueno, por sí. temor No. De todas formas, si hubiera preguntado, hay bicis ahí de la parte de atrás, o sea, que se ha habilitado para el caso de este acto, la posibilidad de aparcar bicis, porque ha venido a lo mejor unas 20 o 30 personas han venido en bici, creo, por los que los conozco, algunos, sí sé que venís en bici, yo no, yo la dejo la mía en la estación de Aldred, en el tren, me he venido desde ópera andando. Me ha gustado que Rachel haga lo que suelo hacer yo, que siempre cuento mi viaje, porque a veces es muy ilustrativo, dice, bueno, por lo menos sí que practica, ¿no? Cada uno utiliza la bicicleta en una parte de su cadena de viaje, dependiendo de que sea muy lejano o no. La otra es haber metido la bicicleta en el tren y haber venido, pero claro, pasar por
solas y Pero bastante. en resumen, Carlos, que se usaría más la bicicleta Sí. si no tuviéramos miedo a su seguridad. Tiene toda la razón. Es importante el tener bien aparcada la bicicleta. Entonces, ese tema todavía no se ha aclarado. Y de hecho, ya digo que cuando se hizo el primer plan de aparcabicis municipal, hace como sobre 2008, una cosa así, yo era técnico en el distrito Villa de Vallecas y me encontré con que de la noche a la mañana me llegaron 22 localizaciones y algunas eran de locos. Menos mal que como llevamos años trabajando en la casa, hablé con el técnico de medio ambiente que llevaba esto y logré cambiar una serie de ellas. Y logré que en un polideportivo pusieran dentro, pero porque era amigo mío el director del polideportivo, pero vamos, bajo prácticamente dando mi responsabilidad de que no iba a pasar nada, ¿no? No le iban a poner una bomba en la bicicleta, ni nada que pudiera crear problemas de seguridad en la instalación. Claro, este tema todavía está sin resolver. No sé, es una de las cosas que en esta legislatura no hemos logrado gestionar. Solamente en algunos colegios se ha logrado aumentar meter los racks de la bicicleta dentro, pero prácticamente algunos ya existían. Pero eso es cierto. O sea, y eso tiene que ser desde la planificación al proyecto, desde la planificación de que la bicicleta tiene que estar integrada y el porqué, la normativa urbanística. Yo he estado estos años pasados trabajando en este tema y tampoco ha habido forma de sacar ahora se está trabajando en transformar la normativa de dotaciones de aparcamiento en la ciudad de tal forma que se adapte a la movilidad del siglo XXI, porque seguimos teniendo un plan general que dice que hay que tener un vehículo por vivienda o cada 100 metros cuadrados y un vehículo que se supone que es coche, cuando ya ha llegado el car sharing, la motosharing, la bicisharing y otro tipo de sistemas que no están integrados en esa normativa. Bueno, pues es una pena que se haya ido de Barramos, porque estaba antes conmigo, estaba ahí, y el centro de Arganzuela que se va a inaugurar, ahí se ha integrado un piloto de lo que sería la normativa de dotación. Y perdonad que me enrolle un poco, porque no tendría, el caso era es un equipamiento multiactividad que va a haber, una parte cedida a los colectivos sociales, al lado del matadero. En el proyecto SEITE al final han acabado 160 coches, no 540, porque se ha hecho, digamos, la cuenta a la movilidad actual. Es decir, se ha integrado el coche compartido, se ha priorizado se ha metido un poco el reparto modal, de tal forma que en función de que tiene buena accesibilidad de metro y tal, pues resulta que se ha repartido esa dotación entre vehículos de servicio al equipamiento. Como tiene buena accesibilidad, solamente necesitarían venir en coche la gente que viene de lejos y además que tuviera alguna necesidad de accesibilidad. Al final se ha metido un porcentaje de vehículos compartidos, pues que se supone que pueden con varias personas. Se ha metido la bicicleta como vehículo, es un vehículo, ¿no? Bueno, si es un vehículo, también tiene derecho en esos 500 y pico, habrá gente que venga en bicicleta, habrá gente que venga en moto, al final, pues ese edificio es el primero que tiene una normativa. Y es súper importante que esté dentro el caso de la bicicleta. O sea, perdón que me haya enrollado un poco, pero para que veáis que desde el urbanismo hasta en el proyecto, digamos, debe incluir ese tipo de equipamiento. Y en efecto, las bicicletas tienen que estar dentro. Perdona, David, te dejo la siguiente. A ver, voy a enganchar dos preguntas además. No sé si está puesto el micro. Sí, que son recurrentes y son formas de pensar o de percibir la ciudad. Cuando ya llevamos, yo que soy de los 70, de primeros de los 70, toda la vida bajo una ciudad absolutamente conquistada por el automóvil. Entonces tendemos a pensar cosas
que luego los hechos no la respaldan. Una es la del espacio. En una ciudad como Madrid, en muchas, en torno al 60-70% del espacio público está dedicado a los automóviles, es a diario, lugares para aparcar, muchísimos de ellos gratuitos, eso, que no es gratuito, que eso es un coste. Por ejemplo, las viviendas para el constructor, fuera, para el ayuntamiento, que podría traer esto para otros espacios. Entonces, en una ciudad como Madrid, ha comentado Rachel, Londres, que es una área metropolitana realmente enorme, el 38% del uso del automóvil, me parece. En Madrid estamos en un 25%, dedicando el 65, 70, 75% del espacio. Ya para empezar, me parece eso muy justo. Y luego, es un hecho ineludible, demostrado que si se quiere facilitar la movilidad peatonal en bicicleta o el transporte público, un carril bus no es nada más ni menos que es retirar espacio del automóvil para un modo de transporte que lleva 80, puede llegar hasta 80 personas. La capacidad de un carril bici protegido es enorme, como hemos visto en Londres. No hay más que comparar el espacio de un automóvil con lo que tiene una bicicleta. O tenemos muchas actuaciones que demuestran también, los datos que hemos visto en Londres, que incrementar el espacio peatonal hace que la gente tienda a moverse más a pie. Eso es una cosa evidente. Tenemos aquí ciudades con unos ejemplos extraordinarios, como puede ser Pontevedra, Vitoria-Gasteiz, y además comprobados con intervenciones antes y después, que la gente anda mucho más. ¿Por qué? Porque además son áreas más fáciles para desplazarse, sin interrupciones, etc. Es facilitar un comportamiento. Eso respecto a bueno, que si queremos, si es nuestro objetivo fomentar el uso, diversificar la facilidad de uso de otros modos de transporte, esta es la forma de hacer. Desde luego hay que repartir el espacio sí o sí. O sea, no se puede renunciar a este elemento bajo ninguna de las maneras. Y es así como se está haciendo en toda Europa. O sea, que esto no es descubrir la rueda. Y en Estados Unidos también cada vez más. Luego, respecto a las zonas 30, que son zonas limitadas en Madrid, a vías de más determinadas características, con un perfil más residencial, un carril únicamente, los carriles por sentido, por todas las partes están estas vías. Y el sentido principal, originario, es mejorar la seguridad. Si se aplican, bien aplicadas, con medidas de, digamos, de control policial, con elementos físicos, otra serie de aspectos, es que baja la accidentalidad un 40, un 50%. O sea, y hay datos municipales en el Reino Unido, muchísimos creo, se ha medido el efecto y bajan los accidentes, los fallecidos, los heridos graves a la mitad. Entonces yo creo que es un argumento ineludible. No hay ninguna evidencia científica que se incremente la contaminación, o otra cosa que se habla muchísimas veces, hasta la saciedad, pues tampoco. Y es que además, indirectamente, el calmar el tráfico, aparte que influye en la seguridad, porque el riesgo de fallecer a 30 pues es del 5%, y si pasamos a 50 por hora, pues es que es el 90% de fallecer. Entonces, ahí está la explicación de esa bajada. Luego, además, facilita que la gente camine también, y se mueva más en bicicleta y un entorno más seguro. En calles, además, muchas de ellas donde pasan muy poquísimos vehículos al día, es decir, no estamos hablando de grandes avenidas. Pues tenemos que ir hacia adelante con esas medidas si queremos, digamos, ciudades más humanas. Esa es la perspectiva general. Y un apunte sobre el tema de las ventas, el comercio. Eso se habla mucho, no está demostrado lo contrario. En estas áreas, como ha dicho Rachel, mejoran las ventas en los comercios. Es que mejoran. En Nueva York, cuando se hicieron los primeros carriles bici protegidos y se ampliaron áreas peatonales, se dispararon las ventas. ¿Por qué? Porque la gente se para con más facilidad, hay más accesibilidad, etcétera, etcétera. O sea, que no es ya Madrid Central, que el BVA acaba de sacar un estudio de 20 millones de operaciones, demostrando que hay más ventas en el área central que en el... ¿Se puede discutir o no? Pero claro, si tenemos una coherencia de decenas de estudios que apuntan a la misma dirección, pues algo tendrá que ver, que esto es una obviedad. Hay más gente, pues esto beneficia en general, podemos pensar que beneficia al comercio. O sea que bueno, pero sí es verdad, por ejemplo, los estudios tienden a pensar que los comerciantes sobrevaloran o sobreestiman el porcentaje de clientes que vienen en coche. Vienen mucho menos en coche, es decir, mucho más rentable tener una buena accesibilidad de transporte público, bicicleta peatonal, que no garantizar pues, una intensidad de tráfico determinada, simplemente porque el espacio cae a la gente. Esa es mi opinión personal. Y luego, siguiente era de Rachel, la siguiente pregunta era sobre la encuesta. ¿Hay un sesgo en la encuesta? Sí, gracias. Pienso que hay dos preguntas.
dificultades de implementación en los municipios y pienso que hay dos problemas, bueno, hay más de dos problemas, pero en principio mucha gente tiene mucho miedo de cambio. Es muy difícil imaginar que las calles pueden ser diferentes y la gente sí, tiene miedo. Y también en Londres, especialmente en la periferia, la bicicleta es estigmatizada, es una imagen del ciclista como no respecta de la ley, una idea que el ciclista sea un problema, que no quiere más ciclistas. Es un fenómeno interesante sociológico, pero es muy difícil a cambiar porque si hablar de ciclistas, la gente piensa, es un hombre muy rápido en lycra con casco, no le gusta en mi calle. Es muy difícil y es pese al hecho que los coches matan muchas personas en Londres cada año, la gente tiene miedo de ciclistas y es muy difícil. Y también hay otros problemas particulares, como en Kingston hubo un cambio de gobierno y los nuevos políticos pensaba, no nos gusta el programa, es un programa de la administración anterior. Problemas como esto, porque en Londres el ciclismo no es integrado en la política, es muy fácil a perder programas y necesitamos políticos muy valientes y es difícil encontrarlos. Pero fortunadamente hay políticos valientes en los municipios, mini Hollands, y es muy importante porque hay mucha controversia, muy fuerte voces y en las encuestas es evidente que la mayoría no es oponentes, pero si lees los artículos en la prensa local parece diferente. La segunda pregunta también es vinculada porque diferencias. Sí, hay diferencias entre grupos. En Londres el ciclismo es muy desigual entre grupos y no tenía tiempo de hablar de esto, pero sí. Y en la línea de base, los hombres usaban el bici más que las mujeres, pero muy importante también son las actitudes. Las mujeres quieren usar la bici, pero no en este momento. Pero otra cosa es edad. Edad es muy importante. Edad es como en el Reino Unido, es una gran diferencia entre los jóvenes y las personas mayores, ancianas, y en muchas cosas, políticos, Brexit, muchas cosas. Y no voy a hablar de esto. Y en mi encuesta, los ancianos son más negativos hacia el ciclismo. Es un problema porque en reuniones, en consultaciones, también solo es estas personas que asisten. No escuchamos las voces de jóvenes, pero los jóvenes quieren usar la bici. Sí, puedo decir más en correo electrónico si quieren. Just
otro subjeto, just muy brevemente. Verano y invierno es interesante. Pienso en Londres, verano y invierno es muy distinta para el ciclismo. Pero en otras ciudades como Copenhague, la diferencia es menos, es más como esto. Pero en Londres no tenemos inviernos muy fuertes. Y pienso que con mayor infraestructura la diferencia entre verano y invierno es menos. Pero no es un gran problema. No pienso que la gente debe usar la bici para todos los viajes. No, es bueno si la gente también usa transporte público en el invierno. No es un problema para mí. Yo uso la bici, pero no es para todos. Respecto a la metodología, voy a contestarle un poco y la disciplina. A ver, lo mismo que otro de los grandes tópicos siempre es la climatología, las cuestas, este tipo de cosas siempre salen sobre todo en contextos sociales poco ciclables, donde están en el comienzo. El caso es que es fundamental la infraestructura protegida. Eso multiplica el número de ciclistas y bueno, pues empiezan a tener ese tipo de elementos una importancia secundaria. No quiere decir que no sean, a ver, técnicamente covariables, es decir, factores que tienen una influencia, pero no son determinantes. Yo, por ejemplo, recuerdo sí que en el caso de Vitoria-Gasteiz, que he hecho cierta investigación allí, una niña, pues había una bajada sobre todo cuando había climatología extrema, ¿no? Entonces mucho viento, complicaciones importantes, ¿no? Pero en general yo no creo que sea una barrera. Claro, en ciudades con una ciclabilidad peor, pues afecta, pues posible que afecte más. Los pocos ciclistas que tienen, pues cuando hay cualquier elemento climatológico, incrementa su percepción de riesgo, ¿no? O su sensación de incomodidad. Cuando hay un entorno seguro, pues eso no ocurre. Y el ejemplo extremo lo tenemos en climas pues, centroeuropeos o del norte de Europa, donde tenemos tasas de movilidad diaria en bicicleta del 15, el 20, el 25, el 30, 40, 50% de los viajes, y hay posiblemente una climatología mucho más, o meteorología mucho más adversa, ¿no? Y luego la bici pública. Sí, bueno, yo completo un poquito esto porque nos tocó ir por el proyecto de Céntrica a Múnich en febrero de este año y verdaderamente también es verdad que cuando la bicicleta se considera un elemento importante, por ahí no es lo único de la movilidad sostenible que se considera, pues también el mantenimiento es adecuado. Estuvimos en un área donde estaban limpias de nieve, porque era de 12, 15 grados bajo cero, esos días que pasamos allí estaban limpias los espacios peatonales y de bicicletas, en un área de actividad en torno al centro de la ciudad. Bueno, sistema de bici pública. En efecto, el sistema de bici pública, las ciudades, cuando lo implantan, ha habido dos casos, dos o tres posibilidades. Algunas ciudades que lo implantan cuando ya tienen muy claro que la bicicleta es estratégica, tiene ya establecidos unas infraestructuras o un uso compartido, por ejemplo el modelo París, y ya habían hecho ya bastante trabajo para que hubiera un mayor uso, y mete un sistema de bici pública que complementa ese sistema de movilidad. Lo que no es razonable es lo que pasa un poco en España, ¿no? Que a raíz de hay unas ciudades que hacen lo mismo, por ejemplo Sevilla, Barcelona, bueno, no quiero seguir hablando nombres porque luego al final acabamos siempre diciendo, se acaban metiendo
mismo, ¿no? Que si con los modelos y tal. El caso es que lo que no es normal es meter un sistema de bici pública cuando la infraestructura es bastante escasita o cuando ni siquiera has integrado sistemas de velocidad baja para permitir la utilización de la bicicleta en vías tranquilas. Hombre, evidentemente, si hay algunos ciclistas, pues los conductores poco a poco se van acostumbrando y en el fondo pues también va mejorando las posibilidades de movimiento de la bicicleta, pero el tema al final esos son un poco los dos modelos. Cualquier sistema de bici pública es un sistema caro si es de gestión pública. De hecho, en Madrid pues, cuesta 3 millones de euros al año. Si divides entre el número de viajes, bueno, a lo mejor puedes decir, son de los mejores millones gastados, porque a veces también se mete mucho dinero en obras de urbanización que luego tampoco sirve para... ¿Descontando lo que se paga o...? ¿Sí? ¿Descontando lo que se paga? Sí, no, claro. O sea, aparte de lo que paga el usuario, digamos que el mantenimiento de un sistema como este es un sistema muy caro, pero es que además este año ha costado menos que el año anterior. O sea, ya desde que lo gestiona la NT se ha ahorrado 800.000 euros al año. O sea, que era un sistema súper caro. O sea, quiero decir, es posible, y ahora entro en un tema que seguro que tendréis interés, porque este es un debate que ha salido en estos 3 años. ¿Por qué no se amplía el sistema a toda la ciudad? Bueno, evidentemente, esto sale con una cierta rentabilidad si se concentran en el número de viajes. Cuando salimos del área central de la ciudad, la bajada del viaje no es del 1,2% de los vehículos que se mueven, que no es el reparto modal, que sería un 0,6, 0,7 de los viajes. Cuando sales del M30, es que es muchísimo menor. O sea, que la concentración de viaje, la concentración de destinos posibles de la bicicleta, primero, son más largas las distancias, se alargan y hay menos motivos para utilizar la bicicleta, excepto que vayas a coger la bicicleta para ir a una estación de trenes o que vayas a ir a un polideportivo, a un equipamiento, a un colegio, con una política que apoye ese tipo de movilidad escolar o del tipo que sea. Entonces, extender ese sistema a toda la ciudad sería carísimo. Entonces, digamos que como todo evoluciona, pues Madrid, como otras ciudades, han encontrado con que hay otros sistemas de gestión privada que quieren poner en marcha este tipo de bici compartida. Y entonces, bueno, pues yo creo que el ayuntamiento le ha facilitado el que hubiera operadores que lo quieren poner. La verdad que están empezando a arrancar tanto este sistema como el sistema de patinetes y vehículos de movilidad personal, que tienen su parte en la movilidad. O sea, no hay que negarlo, que tienen su parte, que facilitarían ampliar el radio de acción peatonal en determinados ámbitos, pero según vas entrando en espacios centrales, pueden empezar a ser sistemas que en parte sirvan a viajes de transporte colectivo y tal. Entonces, bueno, pues es un poco lo que hay. Hay un debate de que toda la ciudad debería tener estos sistemas, pero no es lo mismo para el apoyo de la movilidad de proximidad, de la movilidad del transporte colectivo, como en un área donde hay otros tipos de usuarios, donde el viaje de trabajo, pues luego hay otro tipo de viajes, porque lo que está claro es que sirven a veces para que la gente pruebe a moverse en bicicleta, se acostumbre, prueba a moverse en patinete, se acostumbre y lo integre dentro de su cadena de desplazamientos. Entonces ya compras tu bicicleta, claro, no vas a estar. Aunque sí que es verdad que hay una tendencia, y esto lo tenemos claro por los datos que nos están llegando, es que hay un perfil joven, vive en el centro de la ciudad, o incluso no tan joven, perfil profesional, que se ha dado cuenta que con el sistema de bicimar, con perdón, porque yo a veces le llamo minimoto, claro, pues que da unas prestaciones bastante potentes que, sobre todo en la ciudad de Madrid,
que te pueden servir para utilizarla ya como sustitutivo del transporte público. Entonces yo es un tema que ahí lo dejo abierto y ya no hablo más. Más preguntas, sí. Hola, muchas gracias. Yo te quería preguntar varias cosas muy breves. La primera, si este proyecto de itinerarios se une a la Cycling Network, a la red nacional, si sobre todo en la periferia se busca su conexión con esa red nacional para permitir desplazamientos más largos, que vayan más allá de Londres incluso, y también si gracias al trabajo de organizaciones de hace muchos años como Sustran o de iniciativas como el Bikeability, si eso ha tenido una repercusión en que esto sea posible ahora. Y por último, si tenéis datos de la relación de este crecimiento ciclista con los conductores profesionales, taxistas, conductores de autobús, que yo he vivido, por ejemplo, este verano en Londres, que cuando haces bicicleta dentro de la ciudad, al final es el vehículo con el que te encuentras en más ocasiones, más que con el vehículo privado. Muchas gracias. Hola Lois. Yo quería preguntarte, pues bueno, quería agradecerte que nos pases noticias de primera mano de fuera de España, de lo que ocurre en Inglaterra, porque siempre nos viene bien. Aquí parece que es todo muy complicado y allí parece que ya habéis llegado a cosas que a nosotros nos encantaría llegar pronto. Y quería preguntarte un poco cuáles fueron en ese camino los principales aliados que tuvisteis para sacar estas políticas adelante y los principales enemigos. Creo que fue muy importante que el anterior alcalde era ciclista, ¿no? Que creo que es algo que también nos comentaron la semana pasada en una charla un compañero de Sevilla, que comentaba que allí en Sevilla fue clave, qué cosa más trivial, que había de dos políticos que entraron en el equipo de gobierno que iban en bici, la teniente de alcalde y otro. Entonces eran ciclistas habituales. Coincidió también, por supuesto, con unos movimientos sociales muy fuertes a favor de la bici. Entonces se dio como se conjugó, ¿no? Con una presión desde fuera, con un par de individuos que estaban en conexión, ¿no? Con esa presión que había desde fuera. Y luego también hablando un poco de los enemigos que hay aquí, aquí en principio las infraestructuras y la política de la bici la empezó a hacer el partido conservador tradicional de aquí, de España, pero ahora últimamente se han proclamado enemigos de esos cambios, ¿no? Entonces, no sé si allí ocurre igual o va al margen de los laboristas y los Tories. No sé si existe esa coincidencia que parece que se está empezando a dar aquí, por desgracia. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que mi pregunta va muy encaminada por la pregunta anterior. De verdad que en Madrid estamos sufriendo, o yo percibo que no hay, que hay discrepancia y uso político en la promoción de la bicicleta. Entonces, mi pregunta va encaminada por ahí, es cómo en Londres en verdad se ha vencido ese uso partidista de la bicicleta, como si unos partidos la promocionaran y otros no, porque eso es lo que nos trae en Madrid por la calle de la Amargura, que cualquier infraestructura parece que es de siglas, prácticamente cuando defiendes infraestructura. Entonces, va encaminada la pregunta con la anterior, es ¿qué ha facilitado la construcción de infraestructura en Londres? Si es la valentía de los políticos, de un político, o si es la presión ciudadana la que en verdad es la que lo reclama. No parece ser que haya mucha demanda ciudadana cuando se piden o no se hacen manifestaciones tremendas. Yo no percibo que haya una exigencia ciudadana, pero te pregunto si en verdad es que ahí donde se ha partido en Londres, es donde nosotros podemos trabajar. Y bueno, a ver si nos das unas directrices que nos puedan
hecho, con lo cual solo quería darte las gracias por la presentación, que me ha encantado, y por el esfuerzo de hacerlo en español. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo esto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. También felicitar a los ponentes por la extensión y de hecho por presentárnoslo en español, que se agradece mucho. En la línea de las últimas dos preguntas, pero en otra fase diferente, que últimamente estamos hablando de lo que Carlos dice, el trayecto que coge cada uno con su viaje, y en algún momento puede utilizar la bici, pero también tener opciones de otros tipos de transporte, que puede ser transporte privado o público, o lo que sea, incluso andando. Yo me pregunto si la importancia que lo ha comentado el hecho de que hay muchos actores involucrados en el diseño de un plan de movilidad en una ciudad como Londres, y aquí hemos tocado en este tema de aquí en Madrid, que tenemos una parte de la movilidad en manos del Ayuntamiento de Madrid y otra parte en manos de la Comunidad de Madrid. Y no tanto por el conflicto, pero lo que hemos comentado en otros foros de este tipo, hemos dicho que es muy importante que haya entendimiento, hay coordinación entre unos y otros. Me imagino que en Londres es muy complicado, porque ha dicho 37 actores diferentes. Pues quería también escuchar a David y Carlos que piensen en este sentido para una ciudad como Madrid, cómo debería ser, fuera de la parte partidista, pero cómo debería ser teóricamente esta colaboración entre entidades a distintos niveles, incluso en nuestro caso, por el tema de las cercanías, que está en manos del gobierno nacional. O sea, que son todas opciones que tenemos como ciudadanos de transporte, y en algunas veces no es tan simple desde que yo soy ciclista me voy desde mi casa hasta mi trabajo en bici. Muchas veces es que necesito facilidades para que yo pueda coger cercanías, luego encontrar mi bici, luego dejar mi bici en un sitio seguro y luego voy andando a mi trabajo. Pues este tipo de cosas obviamente necesita más visión, quizá, que simplemente a 4 años de un gobierno determinado. Muchas gracias. Puedo hablar un poco de dos preguntas y más tarde vosotros, pero al uso, si los políticos usan el bici, es interesante porque he visto el video de el actor en el 5 y he visto esto. Es un poco diferente en quizás para nosotros porque teníamos políticos que usan el bici, pero hay un problema. Si un político es un ciclista, es una persona que quiere rodear, usar el bici en la calle con camionetas, furgonetas y hay políticos que como esto, como Boris Johnson, el primero que dijo Elephant and Castle, una glorieta muy grande. Boris Johnson dijo, no problema, solo tenemos tenemos esta alert, pero no es problema. Cada ciclista para usar esta glorieta grande. Y sí, fui ciclista, pero no significaba que entender infraestructura. Y es un problema porque la gente piensa, es un ciclista en el gobierno y sabe que los ciclistas no necesitan infraestructura. Es importante que los políticos entienden la infraestructura, pero no tienen que usar la bici necesariamente. Pero, pese a esto, hay buenos ejemplos de usar la bici para hacer que los políticos entiendan. En Molson Forest, muy importante,
antes del Mini Holland, el grupo de London Cycling Campaign local, Waltham Forest Cycling Campaign, ha organizado un evento con políticos locales en bici para mostrar a los políticos locales los problemas. Y esto fue muy importante. Esto pienso que puede ser importante, pero no siempre. Y también la pregunta de partidos políticos. En el Reino Unido, históricamente, Labour y Conservatives, los dos no entendaban bueno la bici. Y después de la Segunda Guerra Mundial, para los Conservatives, el coche significaba el individuo y individualismo, pero para la izquierda el coche significaba que la clase, la gente con ingresos bajos pueden comprar más. No, un fin de hambre, sí. Y no tenemos una tradición fuerte de entender la bici en todos los partidos políticos, los dos grandes. Pero también es una diferencia entre el nivel nacional y el nivel local. Y a menudo hay policías muy buenas en el nivel nacional, pero en el nivel local los políticos solo quieren aumentar los aparcamientos, por ejemplo. Es muy distinto. Los políticos en el nivel nacional son malos, pero en el área local es más bueno. Es difícil sí. Pero ¿por qué la bici no es integrada en la política? Hay muchos cambios. Y, por ejemplo, en Londres, los Liberal Democrats en Islington jugaban campaña para no peajes para el aparcamiento para residentes. Y es una cosa muy local y hay cosas como esta. Pero también en otros lugares el mismo partido es muy diferente para ciclismo y peatones. Sí. Y también en Londres los cambios comenzó con Boris Johnson fue alcalde y yo recuerdo muy bien en 2012 con Boris Johnson ganó su segunda temporada como alcalde y pensé, nada va a cambiar, todo fui equivocado, todo cambia y pienso que no es una barrera que no podemos cambiar. Voy a contestar, espero que no se me va nada. Respecto a la coordinación, es indiscutible, pero bueno, aquí parece que en Londres también era complicada, ¿no? Pero la coordinación a ver, tiene que haber un sentido. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene un plan aprobado, la Dirección de Planificación, que yo lo vi en el 2016 en un congreso, que lo presentaron los directivos responsables. Había un plan para 2025 de bajar 10 puntos el uso del coche en la Comunidad de Madrid, porque donde tenemos el gran problema, en Madrid, que es donde vive muchísima gente, va a trabajar muchísima gente,
es generador de muchas actividades, mucho polo de atracción, pero en áreas metropolitanas es donde más ha crecido el uso del automóvil, ¿no? Distancias más largas y más, posiblemente más abandono, determinadas políticas, y su objetivo era quitar 5 puntos porcentuales al automóvil, los que, perdón, 5 irían a movilidad activa y otros 5 a transporte público. Eso en 2025. Y se preguntaban, en planificación, que cómo habiendo, por ejemplo, hecho infraestructuras importantes de metro y tal, no se había reducido el uso en la movilidad, digamos, mecanizada en transporte público. Pues porque si no hay disuasión, no se va a lograr nada. Podemos seguir hablando eternamente de esto. Y la otra opción es no dar ningún dato, que es otra opción muy buena, ¿no? No dar ningún tipo de información de evolución y ya no hay problema. El problema desaparece. Entonces, tiene que haber una coordinación entre elementos de facilitación y de disuasión. Rachel no ha entrado, pero es que Londres, desde el 2003, tiene una congestion charge que la gente que quiera entrar en la City, que son 2.000 hectáreas, Madrid Central son 472, tienen que pagar 14 euros. 14 euros que no van a recaudar ni a afán de recaudatorio, no, van al transporte público y a las redes ciclistas. Directamente, son miles de millones de euros. Ahora el alcalde va a incrementar la exigencia y va a convertir esa zona con la congestion charge en una zona de bajas emisiones aún más dura, entre comillas, con mayor efecto disuasorio. Y digamos con una tipología de que los coches antiguos además se van a duplicar hasta 24 euros o 25 euros. Y además la zona de bajas emisiones, que es de un perfil parecido, por ejemplo, al de Madrid Central, vehículos anteriores a 2000, si son de gasolina, y 2006, si son diésel, se va a extender para el 2025 a una extensión enorme de 20.000 hectáreas. Si eso no se hace, no, además, esto sirve para que haya debate y haya conciencia. Conciencia de que en Londres un coche diésel cada año cuesta a la sanidad pública 1.200 euros, que no pagan. Hasta que eso no se visibilice, y este señor dice que en un distrito, el alcalde de Londres, demuestra el efecto que tiene sobre los pulmones de los niños la exposición a las partículas de suspensión. Entonces, puede haber un político que eso no le importe absolutamente nada. Entonces, bueno, pues vale. Pero la evidencia es la que es. Hay políticas de disuasión, como es una, bueno, pues quitemos un día el establecimiento regular en Madrid, entra un 20% más de coches. Hubo una huelga con un Gallardón, me parece que, no tengo el dato. El otro día puse un ejemplo en la presentación de redes ciclistas de Ámsterdam. 5 euros a aparcar la hora. Lo han subido a 7,5. En Madrid 2 euros. La diferencia salarial es mucho menor. Claro, en Ámsterdam nada más han prohibido el tráfico de paso, la estación central, se hacen una serie de medidas coordinadas, digamos, de facilitación y de disuasión. Entonces, quien diga que una cosa o la otra es que vive en el mundo de Yuppie no quiere hacer nada. Que eso puede ser, yo no lo discuto, me parece que yo no soy político. Y luego, por ejemplo, para la política ciclista, nuestra ponente está en un comité donde hay representantes de todos los partidos. Y está ella como representante científico. Es un comité de Transport for London, me parece, donde te vi una vez politicians, you are like a representative of science in London about the cycling policies o representantes de la política. Sí. Y ahí llegan a un consenso, y bueno, y aquí y saben, y alguien que sabe de esto, que ha investigado esto, ¿sabe? Y asesora. Entonces, aquí sin embargo, se oye en Madrid o en otros sitios diciendo, yo apuesto por la bicicleta, partidos y representantes de todos los partidos políticos. ¿Eso qué significa? Yo apuesto por los ciclocarriles. Por los ciclocarriles no sirven absolutamente para nada. Y hay un señor, un ingeniero de Denver, que se los inventó, porque no le daban dinero para hacer cosas para bicicletas. Entonces yo apuesto, quiero decir, esto es objetiva. Si quieres hacerlo, pues hay gente que está investigando todo el santo día, tenemos aquí una extraordinaria representante que puede decir cuáles son los datos. Entonces, bueno, ¿dónde está ya? Perdón. Es que me enfado a veces, no sé. Sale la vena del profesor Chumbo.
tiempo, si... Otra ronda, venga. Bueno, primero darte las gracias, Leche, por ir a aportar los datos. Y tengo dos preguntas. Una probablemente para Leche. ¿Cuánto era el recorrido que Boris hacía con la bicicleta, él con mi pariente, Brave, cruzando las avenidas? ¿Cuántas millas hacía para ir a su trabajo en la bicicleta, como político implicado en la bicicleta? Esa es una pregunta. Y otra pregunta quizás más para David o Carlos. El planteamiento de Madrid, está claro que sin una red ciclista, estoy completamente convencido, no vamos a pasar del porcentaje que tenemos, los que estamos aquí y algunos tirados más que vamos en bicicleta, no hay más. Es así, da igual que hagamos cualquier campaña, que pinten en el suelo los que vengan o intenten salir de presupuesto participativos, cosas que luego no se cumplen, pero sabemos que esto va a ser así. El único posible crecimiento yo creo que va a estar en las motocicletas estas de bicimar. ¿Qué futuro le veis de crecimiento? Porque es una de las cosas que realmente está sacando mucho pecho, que está creciendo mucho. Entonces me gustaría saber dónde veis un poco ese tope, porque estoy un poco harto de oír que es una maravilla, pero sigo viendo que somos 4 gatos y que seguimos, mis hijas siguen sin poder tener una infraestructura para ir a colegio. Gracias. Fue una pregunta sobre Boris Johnson y su distancia de trabajo. Yo lo sé porque Boris Johnson vive en Islington y Islington a Westminster es casi 8 kilómetros, más o menos, pero yo sé que usaba la bici para ir a reuniones porque un día estaba enfrente de mi despacho con mis estudiantes y así, Boris, en la calle sobre su bici. Y es importante que fue un ciclista, pero fue importante que mucha gente pensaba que Boris, porque es ciclista, voy a construir infraestructura y las expectaciones son muy importantes y sí. Creo que me toca la última, ¿no? El tema de la bici pública, datos y tal. Bueno, sí es verdad que no se puede sacar demasiado pecho con ese tema, lo que sí que es, sobre todo porque habría que hacer un poco el perfil del usuario, ¿no? Porque en el fondo entro en lo del verano-invierno en este momento, o sea, ya que más o menos el bicimar está bastante rehabilitado, de hecho yo ayer lo utilicé para ir a lo del Círculo Bellas Artes y bueno, estaba bastante bien. Y esta mañana he tenido que improvisar en el puente de Vallecas y igual también. Ya tiene un índice de viabilidad grande, ¿no? Cosa que hace 2 años pues tenías un riesgo bastante gordo de salir de un nuevo ministerio para ir recorriendo a Cibeles y estaban las 5 que había 4 rotas. Eso es importante de cara a la movilidad ciclista, como dices, pues en invierno en Madrid, pues verdaderamente el perfil del usuario es usuario de bicimat y rider de comida, o sea, rider de distribución de productos. El 80% de las personas que van en determinados ejes principales. No acabamos de arrancar. Y bueno, y habría que sacar un poco, pues también, si ese tipo se concentra bastante en el ensanche de la ciudad, en el centro y del ensanche, y que puede que haya gente que lo está utilizando, pues que es un perfil que puede antes o incluso poco se utilizaba en el coche. Probablemente sería gente que utilizaba, que en parte también utiliza el transporte público, o andaba, o sea, o hacía ciertos recorridos andando. Bueno, ese tema, encima, se nos ha complicado más porque han entrado los patinetes, que para mí ¿no? Es muchísimo, bastante poco activo, con lo cual, pues, no sé si va a acabar afectando al tema. O sea que, en el fondo,
Lo importante sería que sea un medio, como en su momento en Barcelona se planteó sus estrategias, no impulsarlo todo a los sistemas de bici pública, sino invertir más para que la gente pudiera utilizarla, pero con unos perfiles bastante distintos, de 880, como decimos, una bicicleta, unas infraestructuras más inclusivas o unas vías ciclistas más inclusivas que te permitan un nivel de seguridad mayor. Entonces, claro, creo que todavía ahí no hemos arrancado prácticamente en esta legislatura. Y bueno, pues ya sabéis que, claro, como lo he dicho por ahí por las redes, pues espero que la legislatura fallida de bicicleta, pues en la próxima, con menos miedo, pues podamos hacerlo bastante mejor. Y bueno, no quiero enrollarme más. Bueno, pues agradecer muchísimo al profesor Aldred por habernos hecho esta extraordinaria presentación, además con el enorme mérito de hacerla en castellano. Y bueno, también a Carlos por su presencia en la mesa y gracias a los asistentes. Espero que os lo hayáis pasado bien un ratillo. Y nada más, muchas gracias. Buenas tardes.